Este miércoles se llevó a cabo el 6º Foro Empresarial denominado Perspectivas, Desarrollo Económico y Seguridad Alimentaria, el cual contó con la participación del Banco Central de Nicaragua, quien brindó datos exactos del crecimiento económico que ha obtenido Nicaragua en los últimos meses, así como la perspectiva económica que se tiene durante todo el año. Escuchemos declaraciones de los representantes. Este foro trata específicamente en uno de sus temas de la seguridad alimentaria. Financiamiento e intereses competitivos a nivel mundial. Obtener por los productores financiamiento y además los productores con pagos responsables. El segundo tema de este foro trata específicamente sobre financiamiento. Producción de energía. Estoy hablando de los problemas globales que vamos a enfrentar con este crecimiento poblacional. Más producción y renovable. En 40 a 50 años de explotación, los recursos de petróleo comprobados, o sea, reservas comprobadas, estarán agotados, a menos que se descubran nuevos yacimientos. Esto significa, desde ya, un aumento de las plantas hídricas, eólicas y solares, el cambio de autos a eléctricos y la eliminación de plantas térmicas en un plazo razonable. Este es un cambio de la matriz energética, que es importante comenzarlo a resolver. La atención de salud, el agua potable, el desarrollo y mantenimiento de infraestructura, educación, creación importante de empleo y de mejor calidad, mejoramiento de ingresos, protección del medio ambiente, viviendas, otros. O sea que los retos son increíbles, pues, o sea, son muy importantes. Además tenemos que luchar contra la desigualdad y la pobreza, el calentamiento global y cambio climático. El aumento de temperatura en los océanos provoca tormentas más frecuentes y fuertes y además crea una gran perturbación de la vida animal. Ahorita estamos pendientes hoy precisamente por la proximidad de una tormenta. Tenemos que luchar por un desarrollo sostenible. Una población que aumenta supera los recursos naturales que disminuyen. O sea, grandes retos. Resolver estos problemas se logra con planificación, con enfoque permanente en la solución de los mismos, colaboración y generosidad entre nosotros. Y como dice el tema de nuestro foro, Fortaleciendo la Democracia, el bienestar y desarrollo económico de Nicaragua es un proyecto de todos. Entonces aquí estamos, una gente importantísima para el país, que tienen un reto importante porque son parte de la solución. Y si estamos juntos y caminando y jalando la carreta en un solo sentido, es mucho más fácil que logremos superar estos grandes retos que tenemos en el presente. El primer semestre de este año, el Banco Central de Nicaragua registra una tasa en el crecimiento económico del 4.5%, indicando así también que para el resto de año podría incrementar hasta a un 5%. Asimismo, el sector agropecuario ha sido uno de los principales rubros que ha aportado a la economía del país. Hemos venido a participar en este foro para explicar cómo nuestro país ha venido desarrollándose en el último contexto, cómo nuestra economía ha venido presentando bastante resistencia frente a los embates de la economía internacional, cómo nuestra producción continúa avanzando con paso firme y se ha erigido como un elemento fundamental de sostenibilidad del crecimiento económico, el sector primario, que incluye la agricultura, el sector pecuario, el sector de minería, industria,
del sector primario y pesca y acuicultura. Observamos nosotros que la dinámica económica se mantiene creciendo alrededor de un 5%. El último informe de actividad económica de abril es un 4.6%. Creemos nosotros que con esa dinámica podríamos finalizar entre un 4 y un 5% y que la inflación pues, va a ser un poco similar del año anterior, pero por efectos internacionales debido a los problemas mundiales que están aconteciendo. Sin embargo, nuestra estabilidad nos está permitiendo mantener un flujo y una dinámica en el sistema financiero, en los depósitos, en el crédito, que ya se ha recuperado, y además de eso, en las actividades de inversión extranjera y el turismo, que en este primer trimestre está recuperándose con un monto de 110 millones de dólares, después que el año pasado fue de alrededor de 180 millones todo el año. Entonces vemos una perspectiva positiva para nuestra economía. Nosotros vemos de que la inflación en este primer trimestre tuvo un incremento ya que tiene un efecto base, es que el año pasado no fue tan alta, sino que fue hacia el segundo semestre que comenzó a crecer. Entonces, por un efecto estadístico, este segundo semestre en primera instancia va a ser menor, pero lo cierto también es que están las salidas de cosecha que se vislumbran muy buenas y hay un efecto estacional que ocurre en julio y agosto, y es que la inflación tiende a la baja en esos meses. El país el año pasado redujo su deuda como por respecto al PIB y en ese sentido no se incrementó. La mayoría de los países la incrementaron. Nicaragua la mantiene estable. Presidente, también hablaba que se está recuperando el empleo en nuestro país después de la pandemia. La ocupación continúa en aumento, efectivamente, y los asegurados de la Seguridad Social así lo demuestran, que vienen en crecimiento durante todo el año y la tasa de desempleo se ha reducido hasta un 3.8% y esperamos que ahí se mantenga. ¿Considerarían ustedes que pasaría como en otros países que se ha elevado en Estados Unidos? La tasa de interés de los depósitos y de los préstamos desde el año pasado han venido disminuyendo. Sin embargo, creemos que eso va a contenerse debido a las alzas de interés. El mismo Banco Central tendrá que hacer correcciones para mantener el incentivo de que los inversionistas tengan el dinero en nuestro país, pero es algo que iremos calibrando. ¿Las reservas internacionales cómo se encuentran? ¿Las reservas internacionales en nuestro país? Las reservas internacionales se encuentran en un monto de 4.350 millones de dólares. Es un monto alto, bastante alto, quizás de los más altos de la historia de Nicaragua. Se mantiene una cobertura bastante holgada con respecto a la base monetaria, que es lo que garantiza la libre convertibilidad del Córdoba y la estabilidad del tipo de cambio. ¿Esta estabilidad permite mayor inversión y ser atractiva? Sí, efectivamente, la inversión extranjera directa, a la luz de la información preliminar de la balanza de pago, superó los 500 millones de dólares en este primer trimestre y esperaríamos que esa dinámica se mantenga en lo que resta del año. La importancia que tiene que se mantengan los precios de pago de los combustibles y los capitanes es relevante porque de lo contrario habría más inestabilidad y eso genera incertidumbre, aparte que implica una transferencia a toda la nación, lo cual frente a las holgadas finanzas públicas que han venido reflejando un superávit, pues se justifica al menos como una medida transitoria y está apoyando y colaborando a que se mantenga el dinamismo económico y el consumo. Bueno, hasta tanto tengan los recursos el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Bueno, tendrían que hacer una revisión, me imagino, ¿verdad? Pero esa es una decisión del Ministerio de Hacienda y del Gobierno. ¿Cómo no? Gracias. Yo me gustó mucho la exposición que hizo el presidente del Banco Central, don Ovidio. Veo que da bastante optimismo y creo que está bien fundamentado ese optimismo. Tal y como él señala, el principal motor de la economía es el sector agropecuario, el sector primario le llama él, ¿verdad? Y todo eso es una base sólida que tenemos, ¿verdad? Y no veo fuera de la realidad que logremos un 5% o más en este año. Así que vamos a ver. Lo importante es la comunicación que está habiendo actualmente, ¿verdad?
entre el gobierno y los empresarios. Eso es algo muy positivo. Estas son cifras oficiales del Estado de Nicaragua dadas por el presidente del Banco Central. Obviamente ese 5% a mí me parece que es una cifra realista, ¿verdad? Sí, es una cifra realista que lo va a tener y lo está teniendo pues la economía en este primer trimestre, porque él se refirió al primer trimestre del año 2022, ¿verdad? Con respecto al 2021. Bueno, es decir, todos esos factores son reflejos, pues, ¿verdad?, de la situación que atraviesa el país, la situación de pospandemia, ¿verdad? Los efectos sociales, etcétera, y obviamente pues tienen su reflejo en la economía. Sin embargo, pues la economía del país está resistiendo y está ese 5% de crecimiento, que es un factor, es decir, un factor positivo, estar subsidiando los incrementos de gasolina, porque en alguna medida es quitarle al pueblo un incremento inflacionario que se podría estar produciendo. Entonces, desde ese punto de vista, pues es una medida que trata de paliar, ¿verdad? Que trata de paliar. Lo importante va a ser y saber hasta cuándo se va a poder mantener, ¿verdad? Esperemos de que las relaciones internacionales mejoren, ¿verdad? Que se logre un balance más ecuánime, digamos, dentro de las grandes potencias, porque este es un problema mundial, ¿verdad? Todo esto la guerra de Rusia con Ucrania está afectando muchísimo, entonces va a depender en gran medida de la situación de la geopolítica y la economía mundial, para que ese impacto sea un poco más reducido. Pero se están haciendo esfuerzos, entiendo yo, a nivel internacional los presidentes de las grandes potencias para enfrentar ese problema. Ok. Roberto Bermúdez, de Lubricantes de Nicaragua, distribuidores de las baterías LTH. Realmente que sí, aquí ha respondido siempre el sector agropecuario sobre todas las cosas. Ha venido sosteniendo la economía bastante de este país. Por ejemplo, en el sector de la ganadería, nosotros venimos aportando más del 25% mensual. Es decir, anual quiero decir, ¿verdad? Es decir, de la participación de todas las exportaciones totales. Este año que pasó, nosotros producimos en el ganado más de 1.000 millones. 1.000 millones exportamos y 200 millones para la soberanía alimentaria del país. Entonces, nosotros pensamos que cada año vamos mejorando, y si los precios mejoran, pues mejor, porque los costos también de operación se han vuelto bien groseros, y tenemos que buscar cómo, es decir, los precios del ganado puedan salir siempre sostenidos, para que también nuestros ganaderos puedan soportar y poder tener alguna margen de contribución de sus utilidades, ¿verdad? Pero yo creo que el sector agropecuario es uno de los factores, más del 32% creo yo del Producto Interno Bruto, de tal manera que yo creo que seguimos con la suerte de que los precios se han mantenido de los commodities. Pero también la otra cosa es de que estamos ahorita con un temor horrible, porque el huracán Bonnie parece que va a cruzar toda la franja del Atlántico al Pacífico, y nos puede hacer mucho daño, hasta sobre todo a la ganadería, a la infraestructura que tenemos actualmente, que ha costado mucho, y eso, es decir, con los costos actuales va a ser bien difícil poder recuperar al 100% toda la tierra. ¿Tienen algún plan acerca de esto, sobre las afectaciones que puede originar este huracán? ¿Cómo se están preparando? Sí, es que, mira, estamos nosotros tratando de ver cómo nuestros ganaderos, es decir, buscan algunas alternativas para cómo proteger su acto, y la otra es proteger también su infraestructura, que es bien cara y que todos las necesitan y las tienen para reponerla, y seguir en la productividad siempre y en la producción.